un saludo para quienes están viendo esta ponencia. El día de hoy les voy a presentar o les voy a hablar acerca de la inteligencia artificial y el bienestar del cliente, una mirada inclusiva hacia los futuros, hacia los servicios financieros del futuro. Esta ponencia fue realizada por la doctora Beatriz Londoño Giraldo y por mi persona, Juan Felipe Laverde, quien nos estará acompañando en esta exposición. Entonces, de cara a hablar del bienestar del cliente, desde esa perspectiva de la inteligencia artificial o del uso de la inteligencia artificial en los servicios financieros, el contenido que vamos a trabajar el día de hoy o en este momento es, inicialmente hablaremos del problema de investigación. Segundo, trabajaremos los objetivos o plantearemos los objetivos de la investigación. Tercero, una estructuración metodológica para el desarrollo de la investigación. Hablaremos luego de la revisión sistemática de literatura, luego de los principales fundamentos teóricos identificados en la revisión sistemática de la literatura, luego las variables identificadas y finalmente un ejemplo de las escalas que se tienen para poder configurar el instrumento de medición que se trabajará respecto a esta investigación. Cabe aclarar que es una investigación que está en marcha, que tiene un avance de aproximadamente el 45, entre el 45 y el 55%, por lo que los resultados son parciales y pues está sujeto a la modificación de algunas cositas que podamos ir encontrando. Entonces, para entrar en materia, el problema de investigación habla acerca de o plantea desde la aplicación de la inteligencia artificial de la IA en los servicios financieros como un mecanismo de personalización y gestión de las relaciones con los clientes. Esto, de cierta manera, tiene una tarea fundamental o un objetivo fundamental, que es esa optimización de procesos y eficiencia operativa en esos mismos servicios financieros. Sin embargo, una brecha que se ha identificado en la literatura y que es de donde partimos nosotros en nuestra investigación para poder comenzar a investigar, es que existe una limitada comprensión sobre cómo la IA aplicada en los servicios financieros puede influir en el bienestar del cliente y en la reducción de la vulnerabilidad de grupos sensibles. Entonces acá tenemos dos cosas importantes. Tenemos la IA que entra a ser intermediador de esos servicios financieros, en donde quienes somos consumidores de esos servicios financieros podemos encontrarnos con bots o con chats desde la inteligencia artificial que nos ayuden a optimizar esos procesos en términos, por ejemplo, de atención al cliente. Sin embargo, queremos identificar por esa brecha que hay, cómo esto puede influir en ese bienestar del consumidor, en ese bienestar del cliente, y finalmente reducir unas vulnerabilidades. ¿Esto de quiénes? De unos grupos sensibles que desde lo que es la educación financiera podemos identificar, los cuales hablaremos un poquito más adelante. Entonces, de cara a esa brecha, pues nos planteamos una pregunta de investigación, la cual eh, les presento y dice, ¿cómo puede contribuir la inteligencia artificial en los servicios financieros al bienestar del cliente y reducir la vulnerabilidad de grupos sensibles? Entonces, de ahí parte un objetivo general que plantea analizar cómo la inteligencia artificial aplicada en los servicios financieros puede contribuir al bienestar del cliente y la reducción de esas vulnerabilidades. De ahí se parten tres objetivos específicos. El primero es identificar las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la personalización y gestión de relaciones con los clientes en el sector financiero. Este objetivo específico, digamos que está casi que en su totalidad y es el que se compone de gran parte de esta investigación. Y luego pasamos a evaluar el impacto de estas aplicaciones en la experiencia. Esto lo haremos por medio de un instrumento, ya hablaremos un poco de la metodología, y posteriormente proponer estrategias basadas en IA que promuevan una inclusión financiera más equitativa y centrada en el usuario. Entonces, de cara a eso, pues tenemos un objeto metodológico en donde primero, o esa primera parte para alcanzar ese primer objetivo, es una revisión sistemática de la literatura por medio de una metodología Prisma. Luego pasamos a una aplicación de instrumento de medición, el cual se hará por encuestas de escalas validadas ya en la literatura previamente y que se validarán también con un piloto.
Posteriormente se pasará a una aplicación de ecuaciones estructurales eh, que parten o que salen de los datos de esas encuestas y finalmente con la validación de lo que suceda con esas hipótesis frente a las variables que se identifican en el modelo, pues se trabajarán unas recomendaciones para la implementación y la gestión de estrategias que permitan esa inclusión financiera y que disminuyan esas vulnerabilidades del cliente, impactando el bienestar. Entonces, entrando en lo que es la investigación como tal, tenemos que lo primero fue una revisión sistemática de la literatura que se hizo por medio de un estudio Prisma o de una metodología Prisma, en donde se tomaron todas las revistas Q1 de marketing. Entonces, ahí hay un primer filtro que son las revistas Q1 de marketing, donde se identificaron 8.244 artículos. Y se tomó una revista Q2 que fue de mucho interés por la temática puntual que trabajaba. Se identificaron 124 artículos para un total de artículos identificados en esa primera fase de 8.368. Luego de esto, se excluyen unos 5.033 artículos que no trabajan temas de interés para la investigación, es decir, son de marketing, pero hablan de cadena de suministros, hablan de precios, hablan de otra cantidad de cosas que no tiene que ver con los servicios de la inteligencia artificial o servicios financieros o bienestar del consumidor. Entonces, luego de esta exclusión, obtenemos 3.335 artículos, de los cuales se revisan por título o por resumen, ya profundizamos un poco más en la búsqueda, que estén orientados a well-being o bienestar del consumidor, inteligencia artificial o consumidor financiero. De este caso se excluyen 2.001 artículos que no tienen nada que ver desde su título o desde su resumen con esta temática, dejándonos un total de 1.334 artículos, los cuales se excluyen 1.270 porque hay un contenido genérico en términos de esos conceptos o que no hay una conexión clara, es decir, que trabaja estos conceptos completamente por aparte. Por lo tanto, nos quedan un total de 64 artículos que fueron los que analizamos o los que pasamos a analizar dentro de la revisión de literatura. De esto encontramos unos principales fundamentos teóricos, como son el bienestar del consumidor, pues que está como variable básica de análisis, inclusión financiera que la mencioné hace un momento y experiencia del cliente, que nos aparece ahí como, venga, es interesante que la inteligencia artificial trabaja esa relación con la experiencia del cliente. Entonces, en el bienestar del consumidor, para resumirlo un poco, entendemos que el bienestar del consumidor se puede dividir en dos, en hedónico y utilitarista. Hedónico desde los sentimientos y utilitario desde la funcionalidad. Entonces, en esto entendemos el bienestar del consumidor como esa experiencia que se tiene después de una interacción de servicio. Luego, hablamos de la inclusión financiera que se refiere al acceso equitativo y efectivo de las personas a productos financieros y de esto nos habla de unas poblaciones vulnerables que ya lo vamos a trabajar y nos habla de una experiencia al cliente como una percepción global que tiene el cliente sobre una interacción o entidad a lo largo del tiempo, involucrando aspectos emocionales, satisfacción, confianza y personalización. Esto es muy importante porque de esa experiencia del cliente empezamos a identificar otros factores muy importantes, otras variables, otros constructos que están dentro de la investigación. Entonces, en términos de inclusión financiera, identificamos grupos vulnerables y como lo mencionan Hoyos, Muñoz y Cardona Valencia en su artículo de 2023, plantean que los grupos vulnerables, en términos de accesos a servicios financieros, por temas de educación financiera y porque tienen, digamos que una carencia en términos de esa educación financiera, son adultos mayores de 60 años, personas con bajo nivel educativo o bajos ingresos, que para el caso de Colombia, digamos que hay un tema de estratificación, estratificamos los ingresos y a las personas de más bajos ingresos los estratificamos como 1 y 2, personas desempleadas o trabajadores informales, habitantes de zonas rurales que no tienen acceso constante a estos servicios financieros y personas en condición de discapacidad, especialmente visual o motriz, que tienen, digamos que, algunas condiciones que no les permiten incluirse plenamente en términos financieros.
Entonces, de esto vemos que identificamos ya unas 3 variables: la bienestar, inclusión financiera y experiencia del cliente, que ya hablamos. Sin embargo, empezamos a identificar otros constructos, otras variables, como el engagement, la seguridad de la información, el antropomorfismo, la influencia social, la intención de uso y la confianza, que también son variables que tienen que ver mucho con bienestar o que tienen una conexión indirecta, pero que finalmente impactan en ese bienestar, en esa inclusión y en esa experiencia del cliente. Entonces, con base en esto, se empiezan a analizar estos constructos, se definen estos constructos claramente de cara a ese bienestar del cliente, ese servicio financiero y esa inteligencia artificial. Y digamos que ahí aparece un término, el antropomorfismo, que es esa característica humana que puede tomar la inteligencia artificial y esa percepción de característica humana que puede tener, digamos, ese chat o ese bot o ese robot. Entonces, de ahí empezamos a buscar escalas de medición que ya se hubieran implementado en artículos anteriores y encontramos que bienestar se compone de 11 ítems, siendo de segundo orden, y esto de segundo orden lo que nos dice es que mide hedónico y mide utilitario, y cada uno tiene sus preguntas. Experiencia del cliente tiene 4 ítems, engagement tiene 5, seguridad de la información 9, antropomorfismo 8 y es de segundo orden porque también tiene otro nivel, mide 2 conceptos por aparte, influencia social, intención de uso y confianza tiene 5 ítems. Entonces acá podemos encontrar también incluso los autores donde encontramos esta información y acá podemos ver un ejemplo de estas escalas, por ejemplo en términos de bienestar, bienestar personal y bienestar social, en donde encontramos preguntas como: ¿esta tecnología será fácil de usar? Yo podría encontrar tecnología eh, useful, mmm, como que me sirva en mi trabajo, ¿sí? Y tenemos de primer orden como esa experiencia del cliente, donde, por ejemplo, pregunta, la IA generativa en el hotel me entendió las necesidades específicas que yo tenía, ¿sí? Digamos que en este caso podemos ver que las escalas no están adaptadas todavía, las escalas se conservan en su condición inicial o en su planteamiento inicial, porque digamos que ese es otro de los pasos a seguir con esta investigación y es poder transformar estas escalas en, eh, en algo ya un poco más enfocado a lo que es la inteligencia artificial. Esto es lo que llevamos hasta el momento de nuestro modelo. Estamos en la estructuración en este punto de ese modelo con estas variables que estamos trabajando para poder plantear las hipótesis de cara al modelo de ecuaciones estructurales. Y como conclusiones parciales tenemos que se han identificado 9 constructos muy importantes, los cuales ya los acabo de mencionar. Existe una evidencia preliminar que sugiere que la personalización y el uso de la IA mejora la experiencia y la percepción del bienestar. Hasta el momento creemos o identificamos que ese uso puede mejorar esa experiencia, pero cuando va acompañado de políticas de transparencia y educación financiera, ahí en ese punto es muy importante esa variable de seguridad en la información, especialmente porque es una preocupación que tienen los usuarios actualmente frente al uso de inteligencia artificial puntualmente. Y la investigación aporta un marco analítico y empírico, y esto es muy importante porque estamos buscando un trabajo empírico que permita orientar la adopción ética de la IA hacia la reducción de la brecha digital y mejorar el bienestar del cliente en los servicios financieros. Entendiendo esa reducción de la brecha digital como esa reducción de vulnerabilidades en esos públicos vulnerables. Acá tenemos la bibliografía de lo que utilizamos pues para esta presentación, que es una exposición pues muy rápida de todo lo que llevamos hasta el momento. Y muchas gracias por su atención en esta ponencia.